cerrar con un tercer aspecto, es la profundidad y misterio del concepto de la sangre del nuevo pacto. ¡Wow! ¿Cómo he aprendido hoy, Señor? Y decimos, se derrama la sangre de una persona. Y las naciones se les vuelve una costumbre. Se convierte en una costumbre la muerte. Ah, ya matan. Y está el derramamiento de la sangre. Y la sangre de Cristo fue derramada. Y hay profundidad. Dígale al que tiene al lado, la profundidad que vas a recibir hoy del poder de la sangre. Hebreos capítulo 9, versículo del 6 al 7. Hay poder en su sangre. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del ¿qué? Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y vemos que la sangre es el primer elemento expiatorio que Dios revela al hombre desde la caída del ser humano hasta la revelación del futuro glorioso de la iglesia. Y vamos a ver la operación de la sangre y de la expiación aún antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya en el Antiguo Testamento, desde un principio, desde que Dios creó, desde que Dios creó al hombre y el hombre cayó en el huerto, que se encontró separado por la transgresión de la muerte, por el pecado. La única forma para acceder al Creador es por medio del sacrificio del animal. El primer sacerdote fue Abel. Abel fue un profeta al cual Dios le revela el poder de la sangre. Y venga, le digo por qué. Porque en el principio Dios no mandó a que se comieran los animales. Luego entonces, si un animal se sacrificaba, era para presentarlo como ofrenda y anteceder lo que ya Dios estaba preparando para la venida de Jesús. Y ese primer, lo llamo yo profeta, fue Abel. Porque Abel, ¿qué hizo? Abel, por revelación, empezó a ofrecerle el sacrificio del animal. Y cogió el mejor animalito. Y dijo, fue y le presentó ofrenda. Y la ofrenda era el sacrificio. Y el sacrificio era de un animal como bonito. Y fue con una actitud de buen corazón a presentarlo. Diferente de quién, de Caín, que aunque presentó la ofrenda, no lo hizo de la misma manera. Por eso Dios recuerda la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero ya estaba revelando el Señor el poder del sacrificio a través de la sangre. Porque si se mataba el animalito, se estaba ofreciendo el sacrificio. Y vemos que la sangre es un estatuto perpetuo operando en Jesucristo. Vaya a Génesis capítulo 8, versículo del 20 al 22, hay poder en su sangre. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave como limpia. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto. ¿Dónde? Y dice el Señor que ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor desagradable. Y percibió Jehová el olor ¿qué? Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y fue el primer sacrificio que hizo Noé una vez se bajó del arca. Y lo primero que hizo fue encontrar y presentar en el altar de Dios una ofrenda. El hombre no puede recibir de Dios ni sus bendiciones, ni su comunión o revelación, ni su poder fuera del elemento poderoso de la sangre. Luego entonces en la sangre hay revelación. En la sangre hay intimidad. En la sangre hay comunión. Porque cuando nos presentamos la sangre en el altar, se presenta el animal viene con la operación de la sangre. Y eso genera comunión entre Dios y los hombres. Y lo vamos a ver, usted lo va a ir entendiendo. La sangre le pertenece a Dios y no se puede tomar a la ligera. Está diseñada porque Dios tiene su sello y debe ser respetada. Por eso desde un principio el Señor ha dicho: no se maten los unos con los otros. Pero es lo primero que hace la humanidad. Y ahora vamos a entender más el porqué de esa majestuosidad y ese concepto de sello de Dios en la sangre de Cristo. Lo primero que podemos decir que es un estatuto perpetuo es que la rendición a Dios nos provoca adentrarnos en su presencia. Cuando nos vamos adentrando a Dios, en la presencia de Dios, eso es producido por la rendición. Y eso es por el sacrificio del ofrecimiento. Génesis capítulo 22 del 1 al 8. Dice el Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y lo que estaba haciendo Abraham para entrar en la comunión y exteriorizar todo el amor que le tenía al Padre era un sacrificio. Él no le dijo: entrégame tu hijo para que lo crea tu vecino. Él le dijo: entrégamelo en holocausto, entrégamelo en sacrificio. Tienes que verlo y tienes que derramar sangre sobre él para que la comunión entre mí y ti sea tan evidente y tú demuestres que me amas más a mí que a él. Y el pacto que Dios le estaba pidiendo a Abraham era ¿entre qué? Entre él y Abraham por medio de la sangre. Por medio de la sangre del que Abraham amaba. Entonces no era simplemente la entrega, era la entrega a precio de sangre.
Y la entrega a precio de sangre era lo que iba a permitir la comunión entre Abraham y la intimidad entre Abraham y el Padre. Dios hoy necesita la entrega del corazón. Necesitamos entregar el corazón. Y para entregar el corazón hay que poner al que el corazón derrame sangre. Es ofrecer a Dios eso que más amamos y que entronamos en nuestro corazón. Abraham entregó a su hijo. Y esa entrega de Abraham con su hijo, ese acto profético, era la misma tipología de lo que el padre iba a hacer con su hijo. Estaba él haciendo la tipología y pidiéndole el hijo a Abraham. Jehová recibe el sacrificio, pero ¿qué es lo que hace? Pero le manda un cordero para ser puesto. Porque cuando Abraham entrega el corazón, es cuando toma al hijo y lo lleva a presentarlo. Él llevaba el cuchillo, no le dijo a nadie más, dejó ahí abajo. Pero cuando vas a entregar todo al Señor, hay que hacerlo en intimidad. Dejó por allá a los que le iban a conceptualizar. Ay, ¿y por qué oras así? ¿Y por qué te metes tanto con Dios? ¿Y por qué dejas esto por Dios? ¿Y por qué? Entonces él dijo, quédate allá. Porque si hace necesario, él quería comunión. Y cuando alguien quiere comunión, necesita entregar. Entonces él entrega. Y cuando él está cerca, le dice, no lo hagas. Ya le vio la intención. Porque Abraham está diciendo, quiero todo con Dios. Quiero intimidad con Él. Y cuando iba a sacrificar a su Isaac, el Señor le dijo, no, haz el sacrificio, pero con este cordero. Porque ya vi que me amas más a mí. Que me has entregado tu corazón. Este es el principio de todo sacrificio, de expiación, principio de redención con la que Cristo compró con su sangre. Nuestro deber, si queremos ser una reserva, una gran reserva para el último tiempo, hay que empezar a entregar el corazón con sangre. La aplicación de la sangre de Jesucristo nos da su presencia. Diga, la aplicación de la sangre, dígalo con ganas, la aplicación de la sangre de Jesucristo sobre mi vida me lleva a su presencia. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Ninguna lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos
vuestro calzado en vuestros pies y en vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros entréis, y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y hablemos que después de Noé, ya Dios dio la orden de que además de presentar el holocausto y el sacrificio, podían comer la carne del sacrificio. Y por eso aquí, cuando Dios, después de estar 400 años en silencio, toma la decisión de usar a Moisés, de llevarlo para sacar a la esclavitud de su pueblo que estaba 400 años, lo primero que hace es darles a conocer el pacto de la sangre. Les dijo: cuando pase la muerte, si en los dinteles de la puerta de todo animal, sea, si es poquita familia, se unen 2 familias o 3 para sacrificar un cordero limpio, bien, sin mancha, bien. Lo ofrecen en sacrificio a mí, y con la punta del dedo toman y lo colocan en los dinteles de las puertas. Y cuando pase la muerte a Egipto, no tocará ninguna morada, porque era señal de que la sangre, la misma sangre que ya se estaba predestinando, la misma sangre que iba a estar posteriormente sacrificada a través de Jesús, simbólicamente nos están revelando el poder del sacrificio. Lo que está bajo el pacto de la sangre de Jesucristo no puede ser tocado. Nadie que tenga el pacto de la sangre sobre su vida puede ser tocado. Fue lo que le aconteció al pueblo de Israel en tiempos de Faraón, cuando les envió a matar el cordero pascual y derramar su sangre. Tenía que ponerse en los dinteles de la puerta de la casa para poder pasar. No solo el poder está en reconocer el derramamiento de la sangre de Jesucristo y su redención. Esta sangre debe tener una aplicabilidad en la puerta del corazón del hombre, el cual es el interior de su casa. Luego entonces estamos hablando de 2 cosas en la revelación: de la entrega y de la aplicabilidad. Y cuando hablamos de la entrega, es de la entrega del corazón. Y cuando hablamos de la aplicabilidad, es el arrepentimiento genuino. Es la puerta del corazón del hombre, el cual es el interior. Hay que aplicar la sangre. Y cuando se aplica la sangre en ese interior del corazón, está llegando la revelación. Por eso no solamente es la entrega, sino es la aplicabilidad. No solamente decirle: Señor, me cubro con la sangre de Cristo. La aplicabilidad es que nuestro corazón tiene que sangrar en el arrepentimiento genuino. 3, la revelación del valor del sacrificio de la vida de Jesús genera vida. Quiero que usted escuche lo que le estoy hablando. La revelación del valor de sacrificio de la vida de Jesús genera vida. Él entregó su vida que tenía para que nosotros tengamos vida. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida de la carne? Correcto. La vida de la sangre está en la carne. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado
para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Luego entonces la carne, la sangre que está en la carne es lo que genera vida. Usted va a saber por qué. En la sangre está la vida. Y el valor de esta sangre tiene que ver con el nivel de vida que representa. Porque la sangre es la misma vida. La sangre es vida. La sangre, un pedazo de carne sin sangre no tiene vida. Luego entonces la vida misma está en la sangre. Ejemplo, la sangre de un hombre es más valiosa que la sangre de la patica del animal. La sangre de un ser humano es más grande que la sangre de un perro, de un animal. Para los que adoran más los animales que las personas. Porque las personas están hechas a imagen de Dios. Luego entonces la vida de una persona vale más que la vida de un perro. Y la sangre de Jesucristo está por encima de todo valor expresable. La sangre de Jesucristo vale demasiado, y usted va a saber por qué. La sangre del Cordero. ¿Y sabe por qué? Porque la sangre del Cordero tiene vida en sí misma para generar vida. Porque la sangre, en la sangre está contenida la vida. Porque Jesucristo mismo vino cargando la sangre, porque la sangre de la vida es el mismo Padre. El Padre es la sangre de la vida. La sangre que tenía Jesús era la sangre del mismo Padre. Por eso el Padre en el Hijo, por el poder de la sangre. Luego entonces cuando el Padre viene a través de Jesús a la tierra, lo que hace es que por el Espíritu Santo y su operación entran al óvulo de María y genera la vida. Por eso cuando Jesús, y ahora lo vemos, derrama su sangre, derrama al Padre. La sangre es la misma vida de Dios. Es inexplicable, pero ya se lo muestro por la palabra. Por eso esto tiene un efecto inexplicable del poder del sacrificio de la sangre. Porque cuando la sangre de Jesús es derramada, esa sangre es la misma vida de Dios. Porque en la carne está la sangre. En la carne está la sangre, y la sangre es la vida. Luego entonces cuando Cristo, su preciosa sangre, porque eso era que era preciosa, porque la sangre de Jesús tenía vida, por eso su muerte era para generarnos vida. O sea, cuando yo entiendo el sacrificio de Jesús de derramar al Padre a través de su sangre que genera vida. Por eso la vida, por eso la sangre purifica y limpia. Porque es la misma vida del Padre en el Hijo. El efecto inexplicable del poder del sacrificio de la sangre. Su sangre es la sangre de resurrección. Levíticos 8:14. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Él hizo traer los sacerdotes. Y cuando le ponían la mano en la cabeza al animal,
el efecto, lo vamos a ver ahora, era que tomaba vida, la vida del sacerdote que sacrificaba el animal. Juan capítulo 6, por eso es la ofrenda de sacrificio. Él nos restaura. El efecto inexplicable, diga, es que la sangre de Cristo, diga, la sangre de la resurrección. Declárelo, aunque ahorita no lo entienda, pero usted lo va a entender. Diga, la sangre de la resurrección restaura la vida de Dios en mí. O sea, la sangre restaura la vida, porque cuando Adán pecó y tuvo una descomunión entre la vida del hombre y la vida de Dios, luego el poder de la sangre hace que la comunión genere nueva vida. Porque la gente, por eso hay mucha gente muerta en vida. Hay mucho muerto. O sea, pero esta persona está muerta. Porque no tienen la revelación de la aplicación. Porque la resurrección, la sangre de la resurrección, tiene la resurrección de la vida. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Jesús les dijo, ¿quién les dijo? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su ¿qué? Sangre, no tenéis vida. ¿En dónde? En vosotros. Si no te comes la carne y bebes la sangre, no tenemos vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en la tierra. El que come mi sangre, mi carne y bebe mi sangre tiene vida ¿qué? Y yo le resucitaré en el día ¿qué? Porque mi carne, ay Dios mío, porque mi carne y mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿en mí qué? ¿Y yo en quién? Claro, claro que sí. ¿Y sabe por qué? Porque la sangre es el mismo Padre y la carne es Jesús caminando por la tierra. Por eso él anunciaba, aunque no lo entendían. Él les decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. La sangre es la verdadera bebida para el fortalecimiento del espíritu del hombre. Ya que la sangre es la puerta que nos une a Dios. Es donde se funde el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, porque en la vida de Dios está su Espíritu. Mire esto. ¿Usted se acuerda de las bolitas? La vida de Dios, tenemos una relación con Dios en el Espíritu para vida, ¿cierto? Luego entonces la puerta de esa relación entre el Padre y nosotros por el Espíritu es la misma sangre. La sangre es la que nos permite tener esa comunión, porque eso era lo que se había perdido. ¿Cuándo qué? Cuando llegó el pecado. ¿Quién lo está entendiendo? Ya que la sangre es la puerta que nos une a Dios, es donde se funda el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, porque la vida de Dios está donde, en su Espíritu. Jesús es el camino por medio del cual podemos llegar al trono de la gracia. ¿Quién lo cree conmigo? ¿Por qué? Por el derramamiento de la sangre, ya que la misma toma su valor expiatorio cuando es ofrecida en el altar. No bastara que tuviera la sangre en las venas, necesitaba ser sacrificado para que tuviera
acceso. Es decir, no podía haberse roto el velo, no se podía romper el velo que hacía pasar del lugar santo al lugar santísimo, si no era por el sacrificio que hacía el sacerdote normal. ¿En dónde? En el atrio. Si no había sacrificio en el atrio, el sacerdote no podía presentar en el lugar santo sacrificio por el pecado del pueblo. Por eso una vez entraba al lugar santísimo el sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote. Luego entonces Jesucristo, que es el sumo sacerdote, Jesucristo es el sumo sacerdote. Él necesitaba ser sacrificado para poder haber acceso al trono de la gracia. No hubiese bastado que Jesucristo hubiera caminado y no hubiera muerto. Él necesitaba morir para poder expandir su sangre, porque en la sangre estaba la vida del Padre. Ay, Dios mío. Y al ser derramada la sangre de Jesús, genera vida en nuestro espíritu. Por eso Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Sin el sacrificio de la sangre de Jesús no hay acceso al trono de la gracia. Por eso es una mentira creer que a través de otros se puede llegar al trono de la gracia. Ese es el enredo que tienen que los brujos, los hechiceros, los religiosos. Solo por el sacrificio del poder de la sangre hay acceso al trono de la gracia. Puedo acceder a la vida del Padre. Jesús es el camino. Y cuando el sacerdote Aarón y sus hijos ponen la mano sobre la cabeza del animal que se va a sacrificar, tiene por objeto la identificación. Esto simboliza la vida de la sangre de la víctima y toma el lugar de la vida del sacerdote. ¡Wow! Yo decía, Dios mío. Por eso Jesús, cuando entrega su vida, la entrega, derrama su sangre, automáticamente el resto de los hijos, porque Él sacrificó a uno, a su unigénito, porque los otros ya no tenían condición de hijos. No tenían condición de hijos. Por eso cuando Jesús, unigénito, decide venir, ahora vamos a ver, Él trae consigo la vida del Padre. Era lo único que podía reconciliar. Y Él proféticamente ya no lo anunciaba. La redención desde antes de la fundación del mundo. Estamos viendo aspectos importantes que nos restauran la vida de Dios. Antes de la fundación del mundo ya estaba la redención. Apocalipsis 13:8. Vamos a leer la palabra de Dios. Hay poder en su sangre. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Proverbios 8:30 al 31. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Luego entonces el Padre, desde antes de crear al hombre, cuando Satanás había caído y él dijo, yo voy a hacer algo superior a los ángeles y hago al hombre a mi imagen y semejanza y preparo mi vida, que es la sangre, para ponerla en el Hijo, para que cuando llegue el momento de que ellos pequen, yo mando a mi Hijo por amor a lo que he creado.
Luego entonces el plan de la redención estaba antes de que usted y yo existiéramos. Y por eso fue anunciado desde el Antiguo Testamento, pero aún en lo eterno. Con eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo. Solo el amor del Padre está concebido desde antes de crearnos. Por eso no hay nada más grande que el amor de Dios. Cuando a mí uno se le revela esto, yo digo: Dios mío, nadie más te puede amar tanto como Jesús, tanto como Dios. La gente, nadie te puede amar, nadie te puede amar como te amó el Padre y el Hijo. Nadie lo puede hacer, nadie. Por eso quien se encuentre con la esencia del poder, de la revelación, de la grandeza, de la sangre de Cristo, de la vida misma del Padre, nunca será igual. Porque no necesita sino el amor, la revelación del amor del Padre. Jesucristo tomó el lugar del Cordero del sacrificio. Cuando Dios aún no había tomado el mundo, Él sabía que el hombre caería en pecado. Dios lo tenía planeado dentro de Él. Y luego vino al mundo visible por medio de su Hijo mayor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces yo me imagino que el Padre dijo: wow. Si a ti se te revela esto, dice: wow, cuánto me ha amado el Padre. Wow, me amó tanto que antes de que yo viniera, le dijo: mira, Jesús, estamos aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creando las cosas, mirando los cielos y los cielos de los cielos, porque hay cielo en los cielos. Y en esa profundidad hablando, yo me imagino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me lo vaya a tomar en cuenta ni me vaya a decir una blasfemia. Pero yo me imagino que el Espíritu Santo era ahí como la esposa, para que nos imaginemos. El Padre, el Espíritu Santo, que es tan sensible, así como es la madre, tan sensible. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo conversando. Vamos a crear todas las cosas. Wow, vamos a hacer al hombre. Pero no están aquí en el libro. Pero vamos a poner la historia al hombre. Vamos a crearlo. Pero va a ser engañado el hombre. Yo pongo mi vida, dijo el Padre. Y dijo Jesús: usted pone su vida y es la sangre. Y yo voy a la tierra y me meto al óvulo de María. Hay ángeles aquí respaldando la palabra. Wow, Señor. Y viene el Hijo. Y cuando se introduce por el Espíritu Santo en el vientre de María y fecunda el óvulo, ahí viene el aporte del Hijo, carne. Y viene con el aporte del Padre, sangre. Y todo se hace por el Espíritu Santo. Dios lo tenía planeado. Dentro de Él, dentro del Padre está la sangre, pero Él lo hizo visible a la tierra por medio de su Hijo mayor. Por eso dice la palabra: en Él están hechas y creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, son creadas por Él, en Él y para Él. ¿Cómo no amarlo? Si usted no, si esto tiene que pasar algo. Algo te tiene que pasar en tu casa, en tu vida.
La redención desde antes de la ejecución. Mateo 16 del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales ¿qué? Y de los ¿qué? Y ser como antes de la redención. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando a la parte, comenzó a reconvenirle. No entendía nada Pedrito. Diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tienes tu mirada abajo. No puedes mirar lo que te estoy diciendo porque no sabes qué tengo en mis venas. Porque no sabes lo que va a pasar cuando yo derrame mi sangre. No sabes lo que va a pasar para tu vida. Por eso no sabes lo que dice. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, ¿qué hizo? La cubrió, su sombra. Y el Espíritu ya inmolado de Jesús. Por eso usted escucha que él dice: Él es el Cordero inmolado. Inmolado es el Cordero preparado para ser entregado. El Cordero inmolado es el Cordero preparado para ser entregado, que se fundó en el óvulo del vientre de María. Pero yo me imagino que desde que Jesús nació, la sangre le hablaba. La sangre le hablaba y le decía: tú tienes que ir a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre le hablaba? Porque la sangre era ¿quién? Porque la sangre era Dios. Porque la sangre era el Padre. Entonces la sangre le decía: ojo, Jesús, acordate cómo planeamos tu venida a la tierra. No te enamores de ese BMW. Poner tu mirada en las cosas de arriba. La sangre le decía: ojo, acuérdate que tú tienes que ir a la cruz y beber de la copa para que yo me derrame. Y la sangre de Cristo en él lo empujaba al sacrificio. Lo empujaba a lo eterno. Lo empujaba a su casa. Lo empujaba a la obra redentora. Lo empujaba a dar cumplimiento y poder que los otros hijos, usted y yo, pudiéramos entrar. Y Dios hablaba en Jesús. Por eso el Padre en el Hijo. Y el Padre y el Hijo en nosotros. Por la operación del Espíritu de Dios a través del derramamiento de la sangre. La sangre hablaba. Y la sangre de continuo lo llevaba a la muerte. Luego entonces no había anhelo de autosatisfacción. Por eso cuando alguien le satisface las obras de la carne, no ha entrado en la revelación de la redención. Porque tu sangre y mi sangre debe correr el ADN de Cristo. Y si ese ADN está en tu sangre,
Por eso es que hay algo dentro de ti que te corre a irte para la iglesia y no irte para el motel. Que te corre para irte a la iglesia y no para irte a matar. Que te corre para irte para la iglesia y no para irte a hacer otra cosa que satisfaga tu carne. Porque tu carne muere cuando la operación de la sangre se revela y entra a ser parte de nuestra vida. Luego entonces los genes de Jesucristo en nosotros son los mismos que se plantaron en el óvulo de María. Por eso quien tiene genes de Jesús es quien ha entendido el poder de la redención. Cuando Jesús era niño, si yo me imagino, se sentaba a la mesa. Y como Jesús se sentaba a la mesa, cada año recordaban la Pascua, como hacen los religiosos ahora. Esperan la Semana Santa para recordar la obra. Pero yo me imagino que cuando Jesús se sentaba cada año y levantaban la copa, porque ellos recordaban el sacrificio que habían hecho del cordero en Egipto para protegerlos de la muerte. ¿Quién lo está entendiendo? Lo que recordaban, porque Jesús estaba caminando con la sangre dentro. Entonces se sentaba a ver el sacrificio. Y todos iban a recordar, todos vamos a recordar la salida de Egipto, cuando el Señor nos sacó y nos evitó que nos mataran. Entonces esa se llama la Pascua. Entonces esa Pascua él se sentaba y decía, ay, mira, están levantando y están sacrificando el animal. Y mira la copa. Pero cuando él miraba la copa, él decía, esa es mi sangre. Un día esto va a dejar de ser simbólico. Porque un día yo me voy a entregar y voy a hacer ese sacrificio que lo salve a todo el que crea. Entonces de continuo la sangre le decía, acuérdate que te tienes que preparar para el sacrificio. Acuérdate que no puedes comer tanta carne gorda porque tienes que estar acuerpado, porque tu sangre tiene poder. Por eso es que tienes que, tu sangre que es poderosa, porque la sangre era la misma vida que le hablaba adentro. Esa sangre iba a ser derramada para que cuando esa sangre se derramara, generara vida para el que estaba muerto. Ya esa copa no iba a ser una ilusión. La copa de Jesucristo, por eso él dice, de la copa que yo bebo no podéis beber, porque él murió una sola vez, una sola. Por eso usted y yo no tenemos que estar asesinando más la sangre. Ahora lo vamos a mostrar por la palabra. 4. La vibrante sensación bajo la redención del poder de la redención de la sangre. Ahí, eso está bueno. Venga, cuidado. El tercer punto es la redención antes de la ejecución. Creo que la entiendo. El segundo punto es la redención antes de la fundación. Y el primer punto es, Él nos restaura la vida de Dios. ¿Quién lo está entendiendo? ¿Están conectados o no? Tiene que revelarse. Lo cuarto es la vibrante sensación bajo la redención del poder de la redención de la sangre. O sea, hay una sensación bajo la redención del poder de la redención de la sangre. Es decir, la sangre redimida, quien se meta bajo el poder y camine en la sangre,
Porque ahora a ver que él no dijo por mi sangre, sino en mi sangre. Ahora lo muestro. En la sangre, quien se mete bajo el poder de la redención, de la vibración de la redención, y se rinde ante el poder de la sangre, tiene vida. Primera de Corintios 11:25. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Póngale ganas a esto, hombre, que esto le va a cambiar la vida. Muy bien. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto. ¿Es el nuevo pacto? ¿Es el nuevo pacto? No por mi sangre, en mi sangre. En mi sangre. Porque ¿quién estaba en él? ¿Quién estaba en él? Por eso tenía poder la redención. Por eso la muerte de Jesús no es la misma muerte del Buda o la misma muerte del que sea. No, es la muerte de Jesús. ¿Sabe qué pasaba? La sangre en él era el Padre. Pues así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto, porque era un nuevo pacto. Ya no de animales, sino de ¿qué? Oh, Señor, del mismo Dios. Nadie puede sacrificar por usted y por mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacé esto todas las veces que la bebieres en memoria mía. Por eso reprendo a los religiosos que dicen no pueden tomar la sangre. No pueden tomar la sangre. Porque mire, ayer sacaron la lengua, porque mire, ayer pecaron, porque mire, pero la sangre, una vez te arrepientas y tomas la sangre misma te va permitiendo, oh Dios mío, que seas limpiado para que tomes vida en el mismo cuerpo. Ay, Dios mío, y te redime, te limpia, te purifica, te santifica, porque hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en su sangre. Porque es el poder de la vida. Y la vida está en el Padre. Y el Padre genera vida, Dios mío. Primera de Juan 5:7. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y no practicamos ¿qué? Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso, iglesia, tiene que haber comunión. La comunión. La comunión. No puede haber tiniebla en nosotros. Porque si hay tinieblas, entonces no hay luz. Y ya tú vas a ser edificado, se te va a demandar la revelación. Se te va a demandar la revelación. A ti y a mí se nos demanda la revelación. ¿Por qué? Por esto, Hebreos 10:29. Por esto se te demanda hoy. Por esto, naciones, se te demanda hoy. Por eso todo el que escucha el mensaje se le demanda hoy. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Porque el que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y del bol que ha de devorar al adversario. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos pisotear la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero ya fue derramada para darnos vida. Y cuando nos metemos en las tinieblas, ignoramos el poder de la vida. Cuando nos metemos en las tinieblas, decimos, ignoramos la luz. Y vuelvo a crucificar a Cristo. La sangre del sacrificio que llevaba en las venas lo llevaba a autonegarse y decir: no, yo ya no vivo. Cristo, Dios vive en mí. Y si Dios vive en él, yo busco el volver a mi Padre. Y por eso él dijo: yo me entrego. Y me entregó como un cordero inmolado. No puso resistencia, no chiteó, se doblegó, se humilló, se negó a sí mismo. Él se negó por amor, se entregó por lo demás. Esto mismo sigue haciendo Jesucristo en las vidas, que reciben lo inexplicable de lo quebrantable. Esto es inexplicable, pero es inquebrantable, porque es certero. Porque es real, porque es verdad. Hay poder cuando alguien dice: yo me meto en la redención del nuevo pacto de la sangre de Cristo. Automáticamente la nube del Espíritu Santo cobija tu vida, porque has derramado tu corazón y le has dicho: Señor, yo quiero que tú vivas en mí, porque yo quiero hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y no quiero hacer más mi voluntad, porque ya no quiero caminar como hijo de la tierra, sino como hijo del cielo. Dios mío, eso es lo inexplicable. Eso es lo inexplicable. Sí podemos vivir amando a Dios y negándonos a las obras de la carne. Sí podemos crucificar las obras de la carne. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede crucificar el humanismo, porque es que es inevitable, porque es inquebrantable, lo cual opera cuando nos adentramos y permanecemos en su sangre. Note que Jesucristo no dijo de mi sangre o por mi sangre, dijo en mi sangre. Eso me ministró mucho. Es que me bajo siempre: ay, Dios mío, Dios me está revelando esto, y me asusto, porque si no me apasiona la revelación. Si a ti se te revela algo y no te apasiona, no dices: Dios mío. No te pasa algo, no vuelves a llorar. ¿Cuántas veces hemos aplicado el poder de la sangre? Muchas veces aplicado, y los demonios se sujetaban. Pero hoy, wow, yo le digo: gracias, Señor, gracias, Dios. Porque esto es lo que... ¿Qué me pediste? Tu mente, papá. Quiero tu mente. Tú tienes que entender el poder de la sangre. Él dijo: en mi sangre. Para adentrarnos y no solamente proclamarlo. Adentrarnos es diferente a proclamarlo. Él no quiere solo que proclames. La gente se quedó en proclamar. Los religiosos se han quedado en proclamar, pero no se adentran. Por eso
casi no hay pasión por Cristo. Por eso la gente combina mucho a Cristo con otra cosa, a Cristo con, por eso no hay pasión. Pero hay pasión cuando yo me adentro. Y no solamente lo proclamo, sino que me adentro. Viviendo una vida disipada y en tinieblas. No es así. Sino cuando se trabaja de continuo en el arrepentimiento de perdón y entrándose en la sustancia de la vida de la sangre en nosotros, da un cambio notorio. O sea que el cambio de la operación de la sangre de Cristo anula en tu vida y en mi vida las obras de la carne. Y si elimina las obras de la carne, te quita la naturaleza humana. Porque estás adentrado en el poder de la sangre, has cogido el corazón, lo has ¿qué? Lo has presentado, lo has rajado, lo has desgollado. Te entregas sin condiciones. Te entregas a Dios sin condiciones. Es una entrega hacia Él solo por el poder de la revelación de la sangre en nosotros, porque es la sustancia vida de la sangre en nosotros. Y por eso hay un cambio notorio. Por eso tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio en la manera de pensar. Tiene que haber un cambio. Ya no te pueden gustar las obras de la carne. Con la revelación, ya tu ser interior te jala a otra parte. Ya lo de adentro te jala a otra cosa. Hay poder en su sangre. ¿Quién está aquí? El poder de la sangre del pacto para vencer. La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder para vencer el pecado operando en nosotros. Porque si no haríamos mentiroso a Jesús. Por eso la palabra dice: la simiente de Cristo no peca. Porque es una simiente nacida de nuevo. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Quién? El que come mi carne y bebe mi sangre. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo, viviendo en nosotros, aniquila el pecado. Ay, es que ¿cómo le parece? Que yo no sé por qué vuelvo otra vez, como el perro al vómito, a lamerme las mismas cosas. Lo que había ya superado, esa mentira, vuelvo otra vez a caer en la misma. Que había superado ya es adulterio, vuelvo y caigo en esa pornografía. Vuelvo y cargo en esa fornicación. ¿Por qué? Porque no te has entrado en la sangre. La sangre limpia. La sangre purifica. La sangre renueva. Todo el que quiera meterse en el pacto de la sangre. La vida del Padre produce la vida de Jesús en nosotros. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo está entendiendo ahora? Dígame a alguien, así no lo entiende, diga lo entiendo, porque algo tiene que pasar. Ahora que usted se mete en la sangre. La vida del Padre produce la vida de Jesús. El pecado entró para separación de lo que Dios amaba. Claro. Porque Dios ama a sus hijos. Y ay, vean, Adán me desperdició y cayó.
ahí mismo automáticamente. Es una cosa que te separa. Porque es la separación. Tú ves que cuando uno contrista al Espíritu Santo, usted no siente una cosa que usted dice, uy, ¿por qué volví a contristar al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados? Usted no siente algo. Usted hace algo y dice, Dios, esto, un tristo al Espíritu de Dios. Entonces la vida del Padre produce la vida de Jesús en nosotros. El pecado entró para separarse. Por eso Dios aborrece el pecado. Pero Él ama al pecador. Porque por eso mandó a Jesús. Él odia lo que nosotros hacemos, pero nos ama a nosotros. Por eso cuando tú miras a otro, miras a Cristo obrando en otro. Y si miras a Cristo, no miras lo que hace, miras a Cristo. Eso nos permite intimidar. Por eso Él provee a Jesucristo para recuperar por la redención la intimidad y la comunión con el resto de sus hijos. Uy, que me ministró. Esto satisface su ira y el clamor de su propia justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él tiene una justicia divina. Él no invalida su palabra. O sea, Él es un Dios de orden. Y Él es un Dios que Él no vulnera lo mismo que Él ha establecido. Pero Él, con Jesús, recuperó al resto de sus hijos, que somos usted y yo. La obra de la cruz hace que Él recupere. Por eso Él amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para venir en Él y para redimirnos. Satanás atacando la iglesia de Jesucristo. Hebreos 4, del 14 al 20. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no solamente de un lugar santo a un lugar santísimo, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra, pero sin qué. Claro, de que Él tenía a Dios dentro de Él. Sino uno que fue tentado en algunas cosas, según nuestra semejanza. Acerquémonos pues con desconfianza. Acerquémonos pues. ¿Dónde? Para alcanzar ¿qué? Y hallar gracia. Por eso el Señor, el evangelio del reino de la cruz, opera a través de sacerdotes. Porque un sacerdote que ha desgarrado su corazón, que ha sacrificado su vida humana, que Él ha puesto al servicio, cuando entra al trono de la gracia, traspasa los cielos, de la misma manera que Jesús traspasó los cielos, porque Él entra al trono a alcanzar misericordia para el oportuno socorro. O sea, si alguien entiende su grado sacerdotal, no mancharía el manto, no lo despreciaría tanto, no lo descuidaría, no lo abortaría. Hay muchos abortando el sacerdocio, otros lo desprecian, otros lo ignoran, otros ni quieren entenderlo. Pero aquí no, somos una alternativa. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuiste rescatado ¿de qué?
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin mancha. Fuimos rescatados de esa naturaleza humana, porque veníamos con ese pecado. Pero con lo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La sangre del pacto hizo que Jesucristo rasgara el velo que se interponía entre Dios y los hombres. La sangre del pacto es un arma de guerra poderosa. El diablo no soporta la proclamación del poder de la sangre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Venga, le digo por qué. Pero verá, le digo por qué. Porque cuando Jesucristo fue subido a la cruz, estaba Satanás y todos sus demonios. Mentira, adulterio, engaño, brujería, todos los demonios. Dagón, toda su corte demoníaca. Estaban ahí viendo la muerte de Jesús. Y ellos vieron cómo su sangre fue derramada. Y cuando vieron que su sangre fue derramada y Jesucristo fue resucitado, por eso Cristo con su muerte venció al diablo. Con la resurrección nos da vida y vida en abundancia. Luego entonces los demonios vieron cómo venció Cristo a Satanás y cómo obtuvo la victoria. Y cuando ellos lo ven, se dan cuenta que la sangre de Cristo tiene poder. Pero ¿qué pasa? Pero resulta y pasa que los demonios no tienen herencia, porque los demonios no paren hijos. Luego entonces los mismos demonios que vieron que Jesús venció en la cruz a su máximo príncipe, esos mismos demonios son los que operan ahora. Pero si hay un hijo de Dios redimido por el poder de la sangre, que se le pare y le diga: yo te vengo a recordar la obra de la cruz del Calvario, la obra del reino de la cruz. Tú que lo viste a él morir, yo te vengo a recordar la muerte de Cristo. Te recuerdo la sangre del Cordero y la aplico sobre la enfermedad, la aplico sobre la brujería, la aplico sobre los demonios de muerte. Por eso te he dicho, no tienes poder para tocar. Todo el que tenga el pacto de Manuel, no tienes poder. La muerte no puede tocarte, no puede tocarnos muerte prematura, porque no hay muerte para quien tiene vida en Cristo Jesús. Y cuando alguien lo tiene revelado, alguien se levanta a decirle: óyeme bien, te vengo a aplicar la sangre. Porque los demonios no tienen hijos, el Padre es glorificado para vida. Y usted le dice: te aplico la sangre. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre fue glorificado para vida. Porque la vida del Padre está en la sangre. Y la sangre fue derramada por Jesús, el Cordero inmolado, sin mancha y sin arruga. Y usted le recuerda el poder de la sangre. Y te recuerdo el poder de la sangre. Todo demonio
de incredulidad sobre los hijos de los sacerdotes. Todo quemos. Te aplico la sangre de Cristo y usted se para como sacerdote a aplicarle la sangre del cordero inmolado. ¿Para qué? Para glorificar al Hijo. Y le dice usted: recordate, demonio inmundo de división, yo te recuerdo, yo te recuerdo que Jesucristo te venció. Su sangre lo glorificó al Hijo, el Hijo glorificado, el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo, el cual opera para ser desatado. Te aplico, Satanás, la sangre de Cristo. Si penetramos en la sangre de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, hay que penetrar en la sangre, porque el poder está en la sangre. No es por la sangre, sino en la sangre, porque en la sangre hay ángeles, muchos. En la sangre hay vida, en la sangre hay vida, en la sangre hay vida. O sea que si hay vida, no hay muerte para ti, para mí. No hay muerte, no hay muerte, no hay muerte. Los demonios de muerte no nos pueden tocar, porque hay pacto de la redención. Y eso hace que los demonios tiemblen, porque se establece el reino de Dios y se despoja el reino del diablo. Aplíquele la sangre de Cristo sobre su casa, sobre su finanza, sobre su vida, sobre su ministerio. Aplique la sangre de Cristo. Dígale: oíme bien, Satanás, yo te vengo en la sangre de Cristo, te la vengo a aplicar, porque tú no tienes poder para detener esta obra. Óyeme bien, no tienes poder para robarte los sacerdotes. No tienes poder para operar en las mentes del sacerdocio. No tienes poder. Te recuerdo en la sangre. En la sangre hemos sido redimidos. Y si establecemos el reino de Dios y despojo el reino de las tinieblas sobre esta casa, derribo la puerta del infierno y el gobierno de Satanás. El gobierno de Satanás se va de la vida, de los hogares, se van de las familias. Se tiene que ir de esta nación. Se tiene que ir la operación del diablo sobre Cali, sobre Colombia, sobre América, sobre Asia, sobre Ucrania. Aplico en la sangre de Cristo y suelto la palabra y profetizo que se somete a la autoridad de Cristo toda operación de las tinieblas para acabar con las vidas de los escogidos en esa nación. Declaro la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo hay poder sobre los hogares, hay poder sobre la familia, hay poder sobre los esposos, hay poder en la sangre. Se desata el Altísimo y abren los cielos y se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios en esta ciudad por causa de la alternativa para las naciones, por causa de tu vida, por causa de tu ministerio. Tu ministerio se levanta en la sangre de Jesús, en la sangre de Cristo, porque en esa sangre hay poder. ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién dice amén por eso? Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en su sangre sobre este ministerio, sobre mi vida, sobre la vida de mi esposo. Hay poder en la sangre, hay poder sobre nosotros, hay poder, hay poder, hay poder. Ahí están los ángeles. Recibe el poder de la sangre. Opera el poder de la sangre. Levántese con el poder de la sangre. Aplíquele el poder de la sangre sobre su familia. Aplíquele el poder de la sangre sobre su casa. Aplique el poder de la sangre sobre su salud. Aplique el poder de la sangre. Aplíquela. Aplíquela. Aplíquela, iglesia. Que hay poder en la sangre de Jesucristo. ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién dice amén por eso? Dale un grito de júbilo. Aleluya. Aleluya, Dios. Tuya es la gloria, mi rey. Tuyo es el poder.
tuya la adoración, para ti es la gloria, para las naciones. Padre, profetizamos que hay poder en la sangre sobre las naciones, sobre la vida de los ministros que se levantan, sobre las iglesias hay poder en la sangre. Y declaramos que la alternativa para las naciones se levanta. Nada nos va a quedar grande, iglesia. ¿Qué me va a quedar grande? ¿Qué lugar me quedó grande? ¿Qué te va a quedar grande? No te queda grande nada. Nada nos queda grande, iglesia, porque hay poder en la sangre y hemos sido redimidos. Solo quebranta tu corazón. Haz la tarea esta semana. Adéntrate en la sangre. Aplica la sangre sobre tu casa. Aplica la sangre, toma el aceite. Unge tu casa, úngela. Unge esta semana, estemos ungiendo las casas. Aplícale la sangre, aplícale el poder en la sangre sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa. Aplícale la sangre. Hay poder, Dios.